Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos San Juan de la Cruz, una voz nacida del silencio y del sufrimiento. En una Castilla todavía áspera de inviernos prolongados y veranos que cuarteaban la tierra, nació en 1542 en la pequeña localidad de Fontiveros un niño frágil y silencioso al que llamaron Juan de Yepes Álvarez, sin que nadie pudiera sospechar que aquel hijo de la pobreza, criado entre privaciones y duelos tempranos, terminaría siendo una de las voces más profundas y complejas de la mística universal, un poeta capaz de decidir lo indecible y de poner palabras a la experiencia del vacío, de la noche y del amor absoluto. Su origen fue humilde hasta el extremo y ese dato, a menudo mencionado de forma superficial, resulta esencial para comprender la radicalidad de su pensamiento posterior, porque Juan creció no solo en la pobreza material, sino en la experiencia concreta de la inseguridad, del desarraigo y de la marginación social. Su padre, Gonzalo de Yepes, pertenecía a una familia acomodada de comerciantes toledanos, pero fue desheredado por casarse con Catalina Álvarez, una mujer de condición social inferior, tejedora de seda, decisión que marcó a la familia con una precariedad constante y con el estigma silencioso del rechazo social. La muerte temprana del padre, cuando Juan apenas tenía 3 años, dejó a la familia en una situación aún más vulnerable. Catalina, la madre, se vio obligada a desplazarse de un lugar a otro en busca de trabajo, primero a Arévalo y después a Medina del Campo, ciudad que entonces era un importante centro comercial y financiero del reino, aunque para ellos no significó prosperidad, sino apenas supervivencia. Allí Juan conoció el hambre de forma literal, la falta de ropa adecuada para el frío, la humillación de depender de la caridad y la muerte de uno de sus hermanos a causa de la miseria. Un episodio poco mencionado, pero que dejó una huella profunda en su sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Desde muy joven mostró una inclinación notable hacia el recogimiento y la observación silenciosa. No era un niño expansivo ni dado a la charla innecesaria, sino más bien introspectivo, con una capacidad poco común para permanecer atento durante largos periodos, como si ya entonces intuyera que la realidad más profunda no se revela en el ruido, sino en el silencio. En Medina del Campo recibió educación en el Colegio de los Niños de la Doctrina, una institución destinada a jóvenes pobres, donde aprendió no solo letras, sino disciplina, música y un tipo de espiritualidad austera que encajaba naturalmente con su temperamento. Antes de ingresar en la vida religiosa, Juan trabajó en el Hospital de la Concepción, desempeñando tareas humildes y físicamente exigentes, como cuidar enfermos, limpiar salas y asistir a moribundos. Este contacto cotidiano con el dolor, la enfermedad y la muerte no fue un episodio menor ni un simple tránsito hacia la vida conventual, sino una auténtica escuela de humanidad que más tarde se reflejaría en su profunda comprensión del sufrimiento como parte del camino espiritual, no como castigo, sino como transformación. A los 21 años ingresó en la Orden del Carmen, adoptando el nombre de Fray Juan de San Matías. Sin embargo, pronto se sintió insatisfecho con la relajación que había experimentado la Orden con el paso del tiempo. El Carmelo, nacido con vocación hermética y contemplativa, se había ido adaptando a las comodidades y concesiones del mundo, algo que chocaba frontalmente con la idea radical que Juan tenía de la entrega total, del despojamiento y de la búsqueda absoluta de Dios. Fue durante sus estudios en la Universidad de Salamanca, uno de los centros intelectuales más prestigiosos de la época, donde entró en contacto con corrientes teológicas avanzadas, con el pensamiento tomista y con una formación humanística sólida que afinó su capacidad expresiva. Allí no solo se formó como teólogo, sino también como lector profundo de la escritura y como pensador crítico, aunque siempre desde una humildad casi invisible. Un dato poco conocido es que Juan destacaba más por su capacidad de escuchar que por la de hablar,
y que muchos de sus compañeros lo consideraban extraño por su tendencia a retirarse a espacios solitarios, incluso dentro del ámbito académico. El encuentro decisivo de su vida se produjo en 1567, cuando conoció a Teresa de Jesús. Ella tenía más de 50 años, él apenas 25. Aquella conversación cambió el rumbo de ambos. Teresa vio en Juan no solo un colaborador para la reforma del Carmelo, sino un alma excepcional, capaz de llevar hasta las últimas consecuencias la vida contemplativa que ella soñaba restaurar. Juan, por su parte, encontró en Teresa una figura materna, una guía firme y audaz que supo reconocer su profundidad y protegerlo en momentos cruciales. Juntos emprendieron la reforma del Carmelo, que proponía una vida de mayor pobreza, silencio, oración y clausura. Juan adoptó entonces el nombre por el que sería conocido para la historia, San Juan de la Cruz. Sin embargo, esta reforma no fue recibida con entusiasmo por todos. Al contrario, generó tensiones, conflictos internos y una oposición feroz por parte de los carmelitas calzados, que veían en los descalzos una amenaza al orden establecido. La consecuencia más dramática de este conflicto fue el encarcelamiento de Juan en Toledo en 1577, un episodio que suele mencionarse de forma solemne, pero cuya crudeza real supera con creces cualquier síntesis. Fue encerrado en una celda minúscula, sin luz natural, sometido a castigos físicos, privaciones extremas y humillaciones constantes. Dormía en el suelo, apenas recibía comida y sufría enfermedades derivadas de la falta de higiene y aislamiento. Durante meses, su único contacto con el mundo fue una pequeña rendija por la que entraba algo de luz y desde la cual podía oír el canto lejano de los frailes. Y sin embargo, fue en este contexto de oscuridad literal donde nació parte de su obra más luminosa. En prisión comenzó a componer de memoria los versos del Cántico Espiritual y de la Noche Oscura, poemas que no describen una huida del mundo, sino una travesía interior a través del vacío, del silencio y de la pérdida de toda seguridad, hasta llegar a una unión amorosa que sólo puede expresarse mediante metáforas ardientes. Un dato poco divulgado es que Juan no escribió estos poemas como obras literarias en sentido estricto, sino como ayuda para explicar experiencias espirituales a personas concretas, muchas veces monjas carmelitas que acudían a él en busca de orientación. Su poesía nace, por tanto, de la pedagogía espiritual, no del afán estético, aunque haya alcanzado una perfección formal que lo sitúa entre los grandes poetas de la lengua española. Tras una fuga casi novelesca de la prisión, descendiendo por una ventana con una cuerda improvisada, Juan continuó su labor reformadora, aunque nunca buscó cargos ni poder. De hecho, cuando fue nombrado superior en varias ocasiones, lo vivió como una carga, no como un honor. Prefería las tareas sencillas, el acompañamiento espiritual y la escritura en la soledad de la celda. En sus últimos años sufrió no solo enfermedades físicas, sino también el abandono y la incomprensión dentro de su propia orden. Fue apartado de responsabilidades, tratado con frialdad y sometido a decisiones injustas que aceptó sin rebelión, convencido de que la verdadera libertad no depende del reconocimiento externo. Murió en Úbeda en 1591 en condiciones de pobreza extrema, casi olvidado, pronunciando palabras de paz y serenidad. San Juan de la Cruz no fue canonizado hasta 1726 y declarado doctor de la Iglesia en 1926, reconocimiento tardío para alguien que había vivido casi siempre en los márgenes. Su legado no es sólo religioso, sino profundamente humano, una invitación a atravesar la noche, a aceptar el vacío, a renunciar a las falsas seguridades para descubrir una libertad más profunda. Escuchar hoy sus palabras no es sólo un ejercicio espiritual, sino un acto de resistencia frente al ruido, la prisa y la superficialidad. Su voz, nacida del silencio y del sufrimiento, sigue hablando con una claridad inquietante a quienes se atreven a detenerse y escuchar.